Rusia y Bielorrusia comenzaron este viernes 12 de septiembre ejercicios militares conjuntos. Las maniobras, llamadas Zapad, se realizan cada 4 años. En esta ocasión se extenderán hasta el próximo martes y tienen lugar en medio de las tensiones con la OTAN tras la incursión de casi una veintena de drones rusos al espacio aéreo de Polonia. Estos ejercicios estratégicos, que se desarrollan cerca de Borisov, al este de la capital bielorrusa Minsk, son los primeros que se llevan a cabo desde que comenzó la invasión rusa a gran escala de Ucrania. Los anteriores fueron realizados en 2021, poco antes del inicio de la ofensiva rusa en suelo ucraniano, y movilizaron a cerca de 200.000 soldados. Hoy el Kremlin ha dicho que la preocupación europea por estos ejercicios militares Zapad es resultado de la hostilidad hacia Rusia. Bienvenidos a la actualidad en análisis. Hoy los acompaña Carol Guerrero y para valorar estos ejercicios militares conjuntos de Rusia y Bielorrusia están con nosotros Jesús Núñez Villaverde, analista militar y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria con sede en Madrid, y también el periodista Ricardo Marquina en Tallinn, Estonia. Jesús, Ricardo, gracias a los dos por estar con nosotros. Un gusto. Un placer. Ricardo, comienzo contigo para que por favor nos cuentes más detalles sobre estas maniobras militares estratégicas de Rusia y Bielorrusia. Bueno, pues estas maniobras, yo pude asistir en 2021 a las maniobras Zapad allí en Bielorrusia. Entonces Rusia desplegó un enorme contingente allí que se quedó y que dio pie luego a esa invasión de Ucrania por el norte. Las tropas que se quedaron en aquel momento intentaron tomar Kiev. Ahora, evidentemente, el escenario es muy diferente. Estas maniobras son menores que en aquel entonces, pero algunas fuentes occidentales cifran hasta en 30.000 los efectivos que pueden estar formando parte de todo el complejo de estas maniobras, aunque serían unos 6.000 efectivos en soldados de infantería los que estarían haciendo ejercicios. Suelen ser ejercicios rutinarios, nada especial, ejercicios como los que hace Rusia, por ejemplo, con China en el lejano oriente ruso. Son ejercicios que entrarían perfectamente dentro de la dinámica de entrenamientos de una nación cualquiera, pero evidentemente ni Rusia es una nación cualquiera ni el momento histórico es un momento cualquiera. El miedo ahora mismo es que esas tropas rusas de nuevo se queden allí en Bielorrusia y estén todavía más cerca, ya no solo de Ucrania, que evidentemente estarían del flanco norte de Ucrania, de Kiev, sino sobre todo después de lo acaecido esta semana de Polonia. De ahí el miedo y la tensión que se vive no solo en Polonia, sino en todo el flanco oriental de la Alianza Atlántica. Jesús, mencionaba que el Kremlin ha dicho que la preocupación europea por estos ejercicios militares Zapad es resultado de la hostilidad hacia Rusia. ¿Hay algo de cierto en esta apreciación que se hace desde Moscú? Suena un poco chocante porque hostilidad hasta el día de hoy lo que hemos visto es por parte de Rusia, que ha invadido Ucrania y que, como hemos visto muy recientemente, ha introducido también drones y misiles dentro de países de la OTAN, empezando más recientemente por Polonia. Por lo tanto, es cierto que en su día la ampliación de la OTAN provocó una sensación de inseguridad por parte de Rusia. Eso no podemos olvidarlo en ningún caso y eso hay que incluirlo en el listado de errores por parte de Washington y de la Alianza Atlántica en su conjunto, al no buscar algún tipo de entendimiento para mantener un orden de seguridad continental en donde pudieran encajar las diferentes visiones, pero a partir de ese punto lo que podemos entender es que la hostilidad hay que asignársela a Rusia. Y si además, como mencionaba Ricardo, recordamos lo que ocurrió en las anteriores maniobras Zapad del año 2021, que sirvieron de preparación para lo que a continuación se tradujo en la invasión de Ucrania, utilizando el territorio de Bielorrusia para poder entrar hacia la capital, hacia Kiev, aunque fue una maniobra fallida, pues evidentemente todo eso transmite una sensación de inseguridad, no tanto por parte de Rusia, que la tiene, sino fundamentalmente por parte de Ucrania y el resto y los países de la OTAN en su conjunto. Ricardo, tú estás en Estonia, un país báltico. ¿Cómo se ven desde ahí estos ejercicios militares que realizan Rusia y Bielorrusia? Pues si no hubiese sucedido lo que pasó esta semana con Polonia, con esos drones rusos que cayeron en suelo polaco, pues se verían con cierta preocupación, pero ahora esa preocupación se ha multiplicado. De hecho, Estonia acaba de anunciar, su Ministerio de Defensa, que van a cerrar el espacio aéreo de su frontera con Rusia, que va desde Narva
hasta Letonia, sumándose así a Letonia, que también ha cerrado su espacio aéreo en toda la franja tocante con Bielorrusia, y a la propia Polonia, que ha hecho lo mismo y también ha cerrado su frontera terrestre. Países como Estonia, Lituania, Letonia, la propia Polonia llevan 20 años desde la conferencia de Múnich, en la que Putin dio un golpe sobre la mesa diciendo que el mundo iba hacia la confrontación. Desde la propia conferencia de Múnich, hace ya más de 20 años, los países bálticos, y entre ellos Estonia, vienen advirtiendo del imperialismo, el expansionismo ruso, que considera a todos estos países de la antigua Unión Soviética como sujetos de derecho de soberanía limitada. Esto lo llevan diciendo los estonios, letones y lituanos 20 años, pero hasta la guerra de Ucrania se les llamaba llorones, exagerados, histéricos, y resultaron tener razón, que Rusia sí que quería expandir territorialmente sus dominios. Y aquí se teme que si el artículo 5 de la Alianza Atlántica, si no hubiese una cohesión, una respuesta contundente a episodios como el que ha pasado esta semana en Polonia, pues Rusia evidentemente se vería tentada quizás a meter un pie en la región de Narva o en otras regiones letonas o lituanas. Jesús, a propósito de lo que tú nos decías, ¿crees entonces que realmente hay razones para inquietarse por estos ejercicios militares que han comenzado hoy, teniendo en cuenta que se producen en un momento en el que ha aumentado la tensión entre Rusia y la OTAN tras esa incursión esta semana de drones rusos en espacio aéreo de Polonia? Creo que es inevitable sentir esa preocupación, esa inquietud en el contexto en el que estamos actualmente, con una guerra abierta entre Rusia y Ucrania que se va ampliando y que puede afectar a otros países, con una actitud por parte de Rusia que hemos visto ahora en el caso de Polonia, que ya se reitera lo que habíamos visto anteriormente, es decir, provocaciones que lo que buscan es, en términos políticos, chequear hasta dónde llega la voluntad política de los países de la Alianza Atlántica para hacer frente a lo que Moscú pueda llevar a cabo en algún momento, y que en términos militares busca también por parte de Rusia conocer dónde están desplegados los sistemas antiaéreos, los sistemas de radar, las baterías de Patriot y de misiles antiaéreos, para que de ese modo, si está pensando en hacer algo el día de mañana, tenga una fotografía actualizada de cuál es el despliegue del que podría ser un enemigo en esa potencial acción militar de Rusia contra países de la OTAN. Por lo tanto, como digo, es inevitable esa sensación de inseguridad, sabiendo además que hay ocasiones en las que unas maniobras militares se utilizan precisamente para ocultar el lanzamiento de una ofensiva real. Lo que en un momento determinado es simplemente un ejercicio de instrucción militar, inmediatamente se traduce en una invasión en toda regla. Ya ha ocurrido, y de ahí la preocupación que ahora generan estas maniobras que se van a mantener hasta el próximo día 16. Ricardo, a propósito de esta inquietud y de esta preocupación de la que nos habla Jesús, hoy el Kremlin, ha dicho que Rusia no representa una amenaza para Europa. ¿Qué tanto crédito se da en países como Estonia a estas palabras? No solo en Estonia, sino en todo el este de Europa no se le da ningún crédito. Recordemos de dónde venimos. En las maniobras de 2021, los soldados rusos dijeron que llegaban para estar unas semanas y marcharse. Se quedaron todos los meses necesarios hasta febrero de 2022 y violaron la frontera norte de Ucrania para entrar. Una guerra que decía que los rusos nos juraban y perjuraban que no iban a invadir Ucrania. Después dijeron que no iban a anexionarse territorios, se los anexionaron, dijeron que no iban a expandirse, se crecieron y ocuparon también Kherson y Zaporilla, con lo cual Rusia ha demostrado que su palabra no tiene ninguna validez. Y si vamos más atrás, en 2014 Rusia dijo que aquellos hombrecillos verdes que aparecían por Crimea no eran rusos, que eran gente del pueblo que había sacado a pasear sus tanques y sus blindados. Y evidentemente luego se demostró que estábamos hablando de soldados rusos. Con lo cual la palabra de Moscú no tiene ahora mismo ninguna validez en este conflicto, y así se lo toman aquí en Estonia. Jesús, desde el punto de vista militar, ¿qué buscan Rusia y Bielorrusia con estas maniobras? ¿Y qué nos puedes decir tú sobre el tipo, por ejemplo, de armamento que está siendo utilizado en estos ejercicios?
Si no estuviéramos en el contexto de una guerra, estas serían, como ya indicó también Ricardo, unas maniobras más que corresponden desde el punto de vista militar a ir ensayando y engrasando la colaboración entre diferentes fuerzas armadas que se definen como aliadas. Y por lo tanto, en el caso de Rusia y Bielorrusia ya se vienen realizando, de hecho, desde la época soviética. Luego, ya digo, no tendrían ninguna importancia y responderían a la planificación militar de diferentes fuerzas armadas, igual que se hacen dentro de los países de la OTAN de manera constante, de manera regular. Pero evidentemente en este caso, teniendo en cuenta los precedentes, pues de ahí la preocupación. Si a eso se le añade que en este caso concreto todo apunta a que va a haber también un enfoque principal dado a las armas nucleares con el misil balístico de alcance intermedio Oreshnik como protagonista, una vez que ya fue utilizado por Rusia en una ocasión para atacar un objetivo en Ucrania, aunque en ese caso no llevaba carga explosiva, era únicamente la prueba del misil, pues evidentemente eso introduce un elemento adicional de preocupación. Oreshnik es un misil balístico que puede ser lanzado desde plataformas móviles terrestres, que tiene un alcance estimado hasta unos 5.500 kilómetros y que por lo tanto coloca no solamente a Ucrania, sino a buena parte de los países de la OTAN bajo su alcance. Desde ese punto de vista, todo lo que suponga ensayar esa utilización, sabiendo además que ya está anunciado que Rusia va a desplegar parte de esos misiles y de esas capacidades que tienen la posibilidad de llevar cabezas nucleares en territorio de Bielorrusia y que por lo tanto se van a quedar allí, pues una vez más aumenta la preocupación. Ricardo, hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que hay una pausa en las negociaciones de paz con Ucrania. ¿Es realista pensar que Moscú desea dejar la puerta abierta al diálogo con Kiev en este momento? Bueno, hace unos meses todos teníamos, y me incluyo yo aquí, la esperanza de que con Donald Trump iba a haber una puerta abierta a la paz en alguna modalidad, seguramente con muchas pérdidas para Ucrania, pero paz al fin y al cabo. Ahora mismo, después de la visita a Alaska y después de lo que ha acaecido estas 2 últimas semanas, ha quedado yo creo que meridianamente claro que Rusia ha estado simplemente mareando la perdiz y jugando al burro y la zanahoria con Trump para alargar esto lo más posible. Rusia no quiere parar la guerra, Rusia sabe que en el campo de batalla está consiguiendo avances, no tiene ninguna intención de negociar, quiere la capitulación absoluta de Ucrania y cree que puede conseguirlo, con lo cual no está interesada en unas negociaciones de paz. Creo que lo está dejando meridianamente claro para todos aquellos que quieran escuchar, sí, a todos aquellos que vean y escuchen lo que se dice dentro de Rusia de cara a los propios rusos. Rusia no tiene ninguna intención de negociar ahora mismo con Ucrania. Jesús, tú nos has hablado de la inquietud que hay y que generan este tipo de ejercicios teniendo en cuenta el contexto en el que se están realizando, pero ¿crees que se puede hacer un paralelo en los ejercicios militares conjuntos que han comenzado hoy con los que se tuvieron hace ya 4 años, en 2021, poco antes de esa invasión a gran escala de Rusia a Ucrania? La única diferencia fundamental que cabe destacar es que en este caso, aun con las dudas que tenemos sobre cuántos efectivos humanos van a estar implicados, todo indica que van a ser muchos menos que los que entonces se activaron. Hay que entender que Rusia ahora mismo está embebida fundamentalmente en la invasión, en la embestida contra Ucrania, que tiene ya allí centenares de miles de efectivos desplegados, que ha tenido unas pérdidas acumuladas hasta ahora enormes y que por lo tanto todo eso supone un coste para Rusia, lo cual limita su capacidad para poder abrir nuevos frentes y de ahí que ahora no tenga efectivos suficientes ni medios suficientes para desplegarlos en estos ejercicios. Desde ese punto de vista podemos entender que racionalmente, pero decir racionalmente dejaría fuera los elementos no racionales, ideológicos, emocionales, que también juegan un papel muy importante en lo que ahora mismo estamos viendo en Ucrania. A Rusia no le interesaría abrir ningún frente contra países de la OTAN. Estamos hablando de la organización militar más poderosa del planeta. Si Rusia no puede conseguir sus objetivos ni siquiera contra un solo país que se llama Ucrania, mucho menos si se atreve a ampliar la embestida militar
contra países de la OTAN. Y por la parte de la OTAN tampoco hay, yo creo que está suficientemente claro, ninguna intención de invadir Rusia o de atacar a Rusia frontalmente, metiéndose en un escenario que puede llevar a un final absolutamente insostenible para cualquiera de los ejércitos que se incluyan en él, en la medida que puede acabar provocando un holocausto nuclear. Por lo tanto, racionalmente no debería haber problema en la medida que ninguno de los dos está interesado en abrir una guerra. Pero cuando se juega con fuego y lanzar drones dentro del territorio polaco, una veintena de drones, afortunadamente no ha habido daños humanos ni daños materiales significativos, pero si los hubiera habido, en la medida en la que se está jugando con fuego, eso puede activar una respuesta por parte de Polonia arrastrando a la OTAN que nos llevaría a un escenario que, aunque ninguno desee, acabaría produciéndose. Pues estaremos muy atentos a ver cómo avanzan estos ejercicios militares en medio de estas tensiones de las que estamos hablando. Jesús Núñez Villaverde en Madrid, Ricardo Marquina en Tallinn. Gracias a los dos por habernos acompañado en este análisis. Hasta la próxima. Un gusto, como siempre.